Si hay algo que puedo decir que me caracteriza es la curiosidad. Y por eso, por más que yo sea del palo más de la ingeniería y del conocimiento mega estructurado, me gusta expandir mi cajita chiquita de experiencias cada vez que se me presenta una oportunidad. Por eso es que invité a Flor de Código del Cielo para hablar de los astros y de cómo el cielo está conectado con los ciclos que nosotras vivimos en la Tierra. Desde la curiosidad, el respeto, siento que creamos una mega charla interesante en la que la pasé bomba realmente y de la que creo que muchas mujeres se van a beneficiar, crean o no en la astrología, porque también tenemos temas que atraviesan a muchas profesionales y mujeres ambiciosas. Antes de darle play a este episodio con invitada, esta host, Efi, quiere recordarte que tenemos la lista de espera abierta para contratada, este programa grupal de 4 semanas que arranca en julio y en el que vamos a aprovechar esos meses en los que las búsquedas laborales se paran un poquito para darte un push, meterte nafta o energía eólica en tu búsqueda de trabajo. Estoy preparando un espacio de muy alto nivel para que puedas beneficiarte tanto si estás en un trabajo y querés buscar algo mejor, como si estás en pausa y necesitas afinar las estrategias para empezar a ver resultados. En mi caso, yo ya estuve muchas veces en esa selva que es la búsqueda laboral con mi machete, haciéndole el camino más fácil a muchas mujeres que querían salir de ese estancamiento para que ellas no tuvieran que crear ese caminito ellas solas, sino aprovechar que yo ya limpié las malezas, saqué las espinas y ahuyenté a las arañas mega venenosas. Sé que en el mercado hay muchísimas personas ofreciendo soluciones mágicas y por eso yo no te voy a mentir nunca, las soluciones mágicas no existen. Lo que sí existe es la estrategia, es aprender de quienes ya lo lograron, el acompañamiento, la guía con honestidad, los ejemplos, los casos de estudio, la moral y la inspiración para que no te caigas. Todo eso sí te lo puedo prometer. Y en el link de las notas, si vos scrolleas para abajo, donde sea que estés escuchando este episodio, podés sumar tu email a la lista de espera para recibir la info antes que nadie. Y si estás escuchando esto después del 7 de julio de 2026, ya abrimos las inscripciones y van a encontrar directamente el link para sumarse. Como siempre digo, todos los links importantes también están en mi bio de Instagram, @muy.eficaz con doble S al final. Ahora sí, vamos con la charla tan increíble que tuvimos con la invitada especial de hoy. Flor llegó en mi vida como tantas otras invitadas, de hacer networking en cursos a los que yo asistí como estudiante. Estaba en una clase de mi queridísima Dani Morales y siempre presto atención al chat. Cuando alguien dice algo interesante, algo que me llama la atención y tiene su nombre del negocio en su arroba de Zoom, yo la busco en Instagram y siempre intento conectar. En un mundo que está lleno de opiniones un poco diluidas y de mujeres que buscan no incomodar, yo quiero guardarme esos contactos con todo el amor que se merecen, quiero protegerlos y también ayudarlas a que sigan brillando. Este episodio me interesa especialmente porque trae un mundo que muchas personas miran con curiosidad, otras con escepticismo y otras con las dos cosas al mismo tiempo, que es la astrología. Y Flor viene de un recorrido que es muy interesante, se formó en la universidad, trabajó en empresas, ONGs, en el Estado, y en un momento decidió salir de ese camino un poco más tradicional para dedicarse de lleno a la astrología y construir su propio negocio, Código del Cielo. Hoy vamos a hablar de astrología, por supuesto, pero sobre todo vamos a hablar también de autoconocimiento, reinvención profesional, ciclos de vida, decisiones que son difíciles y cómo leer lo que nos pasa sin desconectarnos de la realidad. Flor, gracias por estar acá, bienvenida. Gracias Efi por invitarme, qué hermosa presentación. Te cuento que yo hago lo mismo que vos, siempre que veo a alguien en algún curso y tiene la arroba de su negocio y bueno, y me interesa, lo sigo, siento que esas conexiones que se van dando son muy nutritivas, son muy expansivas, así que bueno, feliz de que hayamos conectado y bueno, de hoy estar acá para abrirnos al mundo de la astrología que como decías, ¿no? Puede generar como distintas sensaciones, distintas posturas, así que bueno, vamos a compartirlo y a ver qué nos trae este encuentro. Sí, me encanta. Y aparte, siempre con curiosidad y con respeto, creo que podemos aprender muchísimo. Y por más que yo te comentaba cuando te hice la invitación de, mirá, yo no estoy muy metida en el tema, digamos, no es que creo o no creas, es que no estoy metida en el tema, soy como una ingeniera bien cuadradita, bien en una box. Pero siento curiosidad y me encanta y también y respeto muchísimo tu negocio, por supuesto, y
y quiero saber un poco más. Entonces, me parece que también hay muchas mujeres en mi audiencia que cuando publiqué que iba a hacer un episodio con vos estaban como, sí, necesito Astro y Corpos. Así que es como la combinación bomba. Y bueno, acá estamos. Sí, hermoso. Y me encanta porque, bueno, como vos decías, ¿no? También vengo quizás de una estructura familiar, social, de, bueno, hay que ir a la universidad, haberme formado y bueno, de pasar de un mundo más tradicional a algo bueno, fue todo un desafío y un aprendizaje en mi vida y que creo que muchas de las mujeres que están dentro de tu audiencia lo pasan de una manera o de otra, ¿no? O porque quieren hacer una reinvención profesional o porque de pronto sienten que tienen algún interés que es más espiritual o más sutil y que no va quizás con, con la personalidad o con el trabajo que hacen y bueno, es un poco fusionar eso y también cómo la astrología puede ayudarnos, como vos decías, ¿no? En el desarrollo personal, la autorrealización, en encontrar nuestro propósito de vida, pero también por etapas, porque eso va mutando, ¿no? Lo que empezamos haciendo muy jovencitas, a nuestros 18 años, 17 años, quizás llega un momento, porque es natural en los ciclos, y la astrología nos muestra mucho esto, cambia, ¿no? Y cuando eso cambia, también empezamos a descubrir otros dones, otros talentos que tenemos, y bueno, y es hermoso poder explorar todo eso de la mano del lenguaje del cielo. Y al final son herramientas que está buenísimo para entendernos un poco más. Si hay alguien que no le interesa, perfecto. Y si hay alguien que le sirve, genial. Esa es la idea con todo, ¿no? Y también, bueno, me interesa esto que vos decís, que empezaste por este camino más, por tu familia, por tu sociedad, todo más como tradicional. ¿Y en qué momento aparece la astrología? Me da mucha curiosidad de eso. Y esta es una historia de vida, porque me acuerdo de ser muy chiquita, de haber aprendido a leer y mi mamá compraba los libros de horóscopos, de como de Mm, predicciones anuales que quizás conozcan o escucharon por su mamá, sus abuelas, su familia, de Orangel, de Lili Suyos. así. Mi abuela paterna también compraba siempre el horóscopo chino de Ludovica Esquirru, que bueno, que son personajes que en Argentina de alguna u otra forma siguen resonando, pero Sí. imagínate en los 90. Entonces eran como grandes, grandes personajes y bueno, y yo atraída por eso, o sea, a mí me interesaba leer esos libros, no sabía bien qué era, no entendía del todo, pero me atraía. Entonces, siempre la astrología estuvo ahí, leía los horóscopos de las revistas y me llamaba la atención y además lo sentía como algo muy eh, natural, como si fuera una especie de visión de vida. Nunca tuve esta cuestión de creo o no creo, simplemente para mí es. Hay muchos astrólogos que se acercaron a la astrología desafiándola, como bueno, voy a estudiar Mm, astrología, me voy a meter para comprobar que esto no. Es como que a mí me vino. Siempre supe que eso estaba disponible, el cielo es parte de la naturaleza y nosotros también somos parte de la naturaleza como humanos y del universo y que había algo que nos conectaba. Así que bueno, fue como una especie de recordar este lenguaje a lo largo de mi vida, pero sabiendo que yo tenía que ir a la universidad y hacer una carrera. Yo estudié ciencias políticas y relaciones internacionales, que la carrera me encantó, pero bueno, después, siempre en paralelo, seguí estudiando astrología, seguí estudiando también metafísica. De hecho, es muy curioso porque mi abuela paterna hacía Reiki en un momento también donde no era muy común y me fue llevando por ese mundo como algo natural. Mi maestra de primer grado se vuelve amiga de mi abuela porque mi maestra de primer grado también hacía Reiki y entonces siguió la conexión, a pesar de que yo, bueno, fui avanzando en el colegio y después me cambié de colegio, pero bueno, se volvió un poco parte también de la familia y ella me empezó a regalar mis primeros libros de metafísica, de espiritualidad. Entonces, es algo que llegó a mi vida de forma muy, muy natural y que siempre estuvo presente mientras yo iba a la universidad, después trabajé un tiempito en una empresa, después pasé a una ONG, después pasé al ámbito de gobierno, al ámbito público,
Y bueno, hasta que decidí formarme, ¿no? Estudié en Casa Once, en Buenos Aires, los 4 años para ser astróloga profesional, que implica la carrera de astrología. Y bueno, y a partir de 2020 empecé a hacer cartas natales y a salir un poco más al mundo, porque siempre lo hacía como muy hacia adentro, muy como en entornos chiquitos. Así que bueno, un poco esa es la historia. Wow, sí, fue como orgánico, ¿no? Como que estaba en tu vida, es como por ahí lo puedo relacionar un poco en cuanto al paralelismo con mi vida, tratando de pensar algo similar, es como la lectura. Yo no me cuestiono si la lectura es algo bueno, malo, lo creo, no lo creo. Es como la lectura en mi vida existe desde que yo tengo 2 años, o sea, aprendí muy chiquita a leer. Y para mí los libros son como, sí, están ahí. Lo veo como por ahí, intento como relacionarlo con algo de mi vida y lo veo como así, ¿no? Es algo que está y que está al lado tuyo siempre y te acompaña. Totalmente, yo siento que tiene que ver mucho aquí con lo que traemos y nos es natural y venimos a desarrollar, digamos, en esta vida. Hay cosas que nos son mucho más fáciles y que es como que fluyen. Bueno, para mí la astrología fue algo así. Y hay otras que quizás habilidades o recursos que los vamos trabajando como para de pronto poder encarnarlos y demás. Pero bueno, la lectura para mí también siempre estuvo ahí presente, así que bueno, esto que te decía, ¿no? Leer desde Harry Potter hasta un libro de metafísica al mismo tiempo. Y bueno, creo que también hay algo de la curiosidad que por lo menos a mí me mueve y que quizás a vos también, ¿no? En esto de leer, de ir aprendiendo, de ir entrando en otros mundos. Aparte, es como que hay tanto y está tan bueno poder meterse en distintos mundos, ir viviendo distintas vidas, digamos. Y de hecho, estaba pensando que la astrología es un lenguaje, es decir, podemos pensarlo como, no sé, una herramienta y demás, porque sí, porque nos ayuda, pero en sí es como decir, bueno, es un lenguaje simbólico, porque lo que hacemos es interpretar, traducir símbolos. Es decir, este planeta está, no sé, en este signo, qué significa, qué nos puede estar diciendo, hace aspecto a otro planeta, y significa otra cosa. Entonces, la astrología es eso, es un poco traducir algo que está en el cielo, pero que tiene correspondencia directa con la Tierra, porque la astrología se basa en una de las leyes universales, que son, por ejemplo, la ley de causa y efecto, la ley de mentalismo, que todo es mente, bueno, y hay una ley que se llama ley de correspondencia. Esta ley lo que dice es que como es arriba es abajo y viceversa, como es abajo es arriba, o sea, se corresponden cielo y tierra, por así decirlo, y también como es adentro es afuera y como es afuera es adentro. Quiere decir que esto es muy resumido, ¿no? Pero bueno, también nuestro mundo exterior refleja lo que nuestro mundo interno y viceversa. Entonces, con esta ley podemos darnos cuenta de que no es que porque algo pasa en el cielo, que eso es una causa de lo que nos sucede y que me domina y que me limita y que no, simplemente esta correspondencia quiere decir que están interconectados el cielo, los movimientos de los planetas, que como te decía son parte de la naturaleza y del universo, con nosotros los humanos y nuestra experiencia acá en la Tierra, que también somos parte de la naturaleza y de todo este universo, y está conectado, ¿no? Es como este cubo, ¿te acuerdas de esos cubos que se movían de colores? Sí, Teníamos los de Rubik. el patrón, exacto. Se mueve algo arriba y se mueve algo abajo y está interconectado, ¿no? Entonces todo lo que pasa acá en la Tierra también, no sé, por ejemplo, hay un evento, un tsunami. Entonces, pasó acá en la Tierra, yo no estaba mirando, no vivo mirando a ver exactamente cómo están los planetas en cada momento, pero sí voy y me fijo en lo que se llaman efemérides, que es dónde está cada planeta, qué aspecto y demás. Me fijo y digo, claro, esto que pasó acá, este tsunami se corresponde con este evento que está pasando arriba en el cielo. Entonces, es simplemente, traigo algo que vos dijiste hace un ratito, que es bueno, darnos cuenta de que hay ciclos naturales y que hay movimientos naturales y la astrología nos ayuda a tener claridad y a entenderlos. Y esto, bueno, lo viene experimentando la humanidad desde hace más de 4.000 años. No Claro, es, sí. no es algo nuevo, si bien la astrología no es una ciencia en el sentido de que creo que tampoco pretende serlo, ¿no? Es un lenguaje, como te decía, pero es un lenguaje
muy basado en la experiencia. Hay mucha empiria en la astrología, porque es la humanidad observando, observando, observando desde los babilonios hace más de Sí, hace milenios. los que empezaron y también usando la astrología, aprovechándola para decisiones, como, bueno, decisiones vitales en ese momento, ¿no? Cuándo siembro, cosecho, cuándo nos movemos, cómo hacemos para navegar de un lugar a otro, cuándo iniciamos una batalla. Y bueno, y en la experiencia, el humano fue desarrollando todo este lenguaje simbólico y sagrado. Pero era como la diferencia entre la vida y la muerte en ese momento. Y de hecho, antiguamente, sin las sociedades que conocemos hoy y desde hace mucho, ¿no? Cuando el humano estaba más conectado con la naturaleza, de hecho, por ejemplo, seguían mucho la luna, las fases de la luna. Y por ejemplo, las mujeres, según antiguos estudios, se dice que menstruaban siempre en el mismo momento, todas las que estaban en una tribu, ¿no? Porque esto ya se sabe que las mujeres como que se sincronizan cuando están juntas. Sí, es súper raro eso. Lo he escuchado varias veces, pero ¿cómo puede ser? ¿Se nos atrasa a todas y se nos adelanta a todas si vivimos juntas? Habiendo pequeños movimientos, una se la atrasa, otra se le adelanta, así, si están en mucha conexión, ¿no? Y esto coincidía con las lunas nuevas. Entonces, había tribus donde las mujeres se juntaban y se apartaban juntas a tener su ciclo, su momento del ciclo con la luna nueva y demás. Entonces, eso también está muy conectado. Y hace poquito leí el estudio de un neurocientífico, que después si alguien lo quiere me lo puede pedir, donde él determina que las fases de la luna van generando cambios en lo que es la serotonina, bueno, distintas cuestiones del cuerpo. Entonces explica también por qué de pronto cuando hay una, por ejemplo, una luna menguante, que hay menos luz en el cielo, las noches más oscuras, de pronto necesitamos dormir más. Cuando hay una luna llena, el sueño es más ligero. Así que bueno, todo está conectado. Súper interesante. Hay algo que quiero preguntarte de la carrera antes de olvidarme, que es que muchas mujeres profesionales, bueno, hombres también, ¿no? Sienten que cuando cambian de camino o de carrera con lo que eligieron, es como tirar un poco a la basura todo lo que hicieron. Y aparte, más en tu caso, siento que tuviste como que, imagino, ¿no? Estoy suponiendo, vos me puedes corregir, que tuviste que probar que estabas haciendo algo que era válido, viniendo de algo tan tradicional a por ahí algo como la astrología. ¿Cómo lo viviste? ¿Sentiste eso en algún momento? ¿Estoy suponiendo mal? Sí, 100% lo sentí. Hay momentos donde todavía lo siento, porque bueno, es algo que toma tiempo, ¿no? Esto de decir, hacer un cambio laboral que puede ser más, algo como más cercano o más lejano a lo que venías haciendo, y no necesariamente se da cuando uno hace un cambio a algo que parece totalmente distinto, como quizás la astrología. Puede haber una persona que diga, me venía dedicando al diseño web y ahora me quiero dedicar a estudiar psicología, por ejemplo, ¿no? Em, y sí, uno siente que quizás desperdició un montón de tiempo, que lo está tirando, que no va a poder hacer nada con eso, pero no, o sea, yo siento y realmente lo viví en mi experiencia que todo lo que yo fui aprendiendo suma. Es todo camino recorrido que después aporta a tu manera de ejercer lo que sea que estés ejerciendo, haciendo. Mi mirada de la astrología está muy atravesada también por todo lo que yo estudié en la universidad. Está atravesada también por todo lo que es un mundo más, todo lo que es la metafísica, la espiritualidad. De hecho, hay distintos tipos y ramas de la astrología. Entonces, todo nos aporta, todo es camino, toda es experiencia. Realmente yo siento que no existe el fracaso cuando uno de ahí puede tomar algo y llevárselo. Si puede o aprender algo o capitalizarlo, no existe. El fracaso siento que simplemente puede aparecer cuando alguien no hace nada con lo que le pasó, con esa situación que vivió, con eso que cree que le salió mal. Es todo puro aprendizaje y aunque no nos demos cuenta, va a ir siempre aportando, ¿no? De pronto, alguien que dice, trabajé en una empresa 20 años y ahora esto, quiero ser terapeuta holística, hacer Reiki, sanación energética. Realmente todo lo que vos viviste en esa cultura organizacional, en lo que es quizás gestión de equipos, trabajar con un jefe que
no sé, te colmaba la paciencia. Todo eso, aunque no lo veas directamente, lo vas a estar llevando esos aprendizajes a tus terapias o a cómo encarar tu negocio. Así que, bueno, realmente a mí me pasó mucho de sentir, no sé si es suficientemente valioso lo que hago ahora, porque la pregunta aparece, ¿a qué te dedicas? Yo creo que recién en 2025 empecé a decir abiertamente, soy astróloga. Y no importa, ¿Y cuántos años hacía desde que estabas ya ejerciendo la astrología? mira, ejerciendo desde 2020, o sea, 5 años. Estudiando astrología formalmente, que como te decía, estudié en Casa 11 desde 2016, o sea que ya van 10 Wow. años. Y antes yo estudiaba por mi cuenta, autodidacta, leía, pero bueno, poder blanquearlo fue todo un trabajo, porque del otro lado aparece la pregunta que también es válida de, ¿y vivís de eso? O, ¿y ¿Te alcanza para el supermercado? ¿y qué más haces, no? Como si esto fuera ese hobby, ese trabajito que uno tiene aparte. También hay algo, ¿no? Muy social de, bueno, pero no puede ser todo. Y bueno, y también romper con muchos patrones míos internos que quizás nadie me estaba juzgando, pero sentir, y yo que, no sé, mi familia que me decía, vos siempre tan buena alumna y vas a llegar a un puesto en una empresa o en algún lugar o en la ONU, no sé qué, de diplomático por esto de las relaciones internacionales, y no fue mi camino y fue todo un trabajo poder aceptar que ese no era el camino de mi alma y de mi ser. Porque nosotros Te tenemos entiendo. esa zona de confort, después tenemos una zona de excelencia que nos va muy bien y creo que esa es muy difícil de dejar también, ¿no? Esto me va bien, lo hago bien, tengo talento, pero después tenemos más allá lo que es la zona de genio. Esto Claro. no es solamente que tengo talento y lo aplico, es que tengo talento, que lo disfruto, que entro en estado de flow, que me encanta, que aporto algo y que lo haría gratis, más o menos. Y qué brillo, que es como ese lugar en donde decís, sí, soy yo. Totalmente. Y esto es lo que yo quiero seguir explorando. Y también hay renuncias cuando uno cambia de carrera, cuando uno cambia de dirección de vida, porque también yo renuncié a quizás por muchos años tener un cierto salario, más alto, más bajo, pero bueno, seguro, la obra social, todos los beneficios que se pueden dar en un trabajo en relación de dependencia, que bueno, que uno los deja, pero en pos de algo que por lo menos para mí me llena mucho más a nivel interno. Pero sabes también que creo que no se habla demasiado o tal vez no se le da tanta importancia es a lo que una resigna no tomando esa acción también. Porque si vos te hubieses quedado en esa obra social, en ese salario, en ese todo, también estás resignando a un futuro que no vas a tener nunca. No tener techo de lo que puedes crecer, no tener nunca que depender de si un jefe está loco o lo que sea, ¿no? Es como que también eso, obviamente lo estás resignando. Lo que pasa que como no se materializó todavía, es mucho más difícil, porque cómo cuantificas algo que es el futuro que estás construyendo, ¿no? Totalmente, totalmente. Es resignar también un montón de potencial, resignar una vida en tus propios términos, porque yo, por ejemplo, hoy digo, no cambiaría por nada tener mis horarios, no cambiaría por nada estar trabajando por algo que me pide muchas horas también, no trabajo menos, hasta creo que trabajo más, pero que es para mí, que siento que esta es mi misión, que siento que estoy construyendo algo propio, que siento que estoy acá así como poniendo mi talento, mi creatividad y que no hay techo. Y bueno, es cierto eso, es como que no vemos mucho todo lo que podría suceder porque bueno, de ahí a que sucede hay un camino, obviamente. O Y bueno, y hay mucho potencial por descubrir. Yo creo que siempre, bueno, todo el mundo de emprender y de tener negocios te enfrenta con de todo. Es un camino profundo, de montaña. de montaña, de montaña hermosa, y también es un camino muy espiritual, porque te va a enfrentar con tu mundo interno, con decir, bueno, tengo que poner un precio a este servicio y atravesar cuestiones de valor personal, atravesar miedos, atravesar el qué dirán de lo que cobro. Entonces creo que
sí, es un camino muy, muy de desarrollo personal y también un camino espiritual porque nos hace como conectar, ¿no? Conectar mucho. A veces uno cree que lo espiritual es solamente lo etéreo, las energías, pero también es espiritual trabajar nuestro valor, trabajar nuestros miedos, romper techos de cristal, porque estamos evolucionando, ¿no? Como personas, como almas. Sí, a mí siempre me encanta arrancar todos los programas que hago, los arranco por mentalidad. Yo creo que si eso no está fuerte, Ujú. no importa qué tan buena seas, no sé, negociando, buscando trabajo, te va a faltar una pata en la mesa, sí o sí. O sea, es así, 100%. Y creo que, bueno, de Leonina a Leonina, yo soy, como te dije, soy Leo desde la médula hasta la punta de mis melenas. Las mujeres más importantes de toda mi familia son todas Leo. Nací en esa guarida de leonas, digo yo. Y hasta mi abuela incluso nació el mismo, o sea, yo nací el mismo día que mi abuela. Así que éramos leoninas, leoninas. Y realmente creo que las mujeres, Leo, en mi opinión, somos un calco unas de otras. Realmente siento que tenemos un signo que es muy fuerte en cuanto a las características, al menos eso es lo que yo desde mi no entendimiento opino, ¿no? ¿Qué opinas de esas frases de soy así porque soy de tal signo? ¿Crees que es real? ¿Hay algo ahí o estamos socializadas, digamos? No, sí, 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 hay algo, hay algo. Nosotras somos casi gemelas, yo del 17 de agosto, vos del 18. Y sí, por un lado, todos tenemos nuestro sol en algún signo. Cuando alguien dice soy de Leo, es que cuando nació, el sol estaba en el signo de Leo. Entonces, eso es lo más conocido de la carta natal, ¿no? Soy de Leo, soy de Cáncer, soy de Tauro. Y en general, yo creo que el 90% de las personas se identifica con su signo solar, con esto de soy de Capricornio, pongámosle el signo que sea. Por un lado, porque bueno, Sol es representa nuestra identidad, nuestra esencia, el Sol también es luz, es conciencia, entonces es una energía que tenemos como muy presente, que nos sale natural la de nuestro Sol. Como esto de nosotras leoninas, sí, tenemos características que son similares, que tienen que ver quizás con capacidad de liderazgo, de ser centro, exposición. Obviamente uno en su vida viene a trabajar esto, ¿no? Tenemos que pulir este ser de Leo para ir a ese brillo que realmente Leo tiene que ver con compartir desde el corazón, con la generosidad, poder inspirar a otros, tener potencia, mucho de este fuego leonino para ir por lo que queremos y poder ocupar un lugar en el mundo que también inspire a otros, que ayude y no quedarnos en la parte de leonina, ¿no? Que a veces dicen, ay, los leos son egocéntricos, arrogantes. Sí, Bueno, cada uno tiene que ir trabajando testarudas. su signo, totalmente. Pero después somos toda una carta natal. Es decir, el sol es una parte. Pensá que tenemos Sol, Marte, bueno, Luna, tenemos 10 planetas, 12 signos, nuestro ascendente, el medio cielo que marca un poco nuestras metas, nuestras aspiraciones, el rol social. Entonces, hay mucha información en una carta natal y por eso no somos todos iguales. De hecho, hace un tiempo leí un libro de una astróloga americana que se llama Jan Spiller, que ella decía que una carta natal se puede repetir tal cual una vez cada 25.000 años. Entonces, soy mucho más única o De lo que pensaba, no soy tan usaba. solo Leo. De hecho, se lo pregunté a la inteligencia artificial. Dije, ¿será? Y empezó que cada tanto, y sí, realmente llegó a esa conclusión de inteligencia artificial. Y bueno, y somos muy, muy únicos cada uno de nosotros y nacimos en el momento preciso en el que teníamos que nacer para encarnar todas esas energías que están en nuestra carta natal, que la carta natal es como nuestro código energético, nuestro ADN energético, así como tenemos un ADN físico, biológico, que marca, bueno, tu ADN dice, ok, vos vas a quizás medir entre tanto y tanto, tus ojos van a ser de este color, no van a ser azules, son marrones. Bueno, la carta natal es un poco eso, ¿no? Ese código estructural de nuestras energías y que si nacimos con ese código quiere decir que somos nuestra carta natal y que, bueno, venimos a encarnar eso a lo largo de la vida. Entonces, bueno, tenemos el sol en un signo, pero quizás la luna, que habla de nuestro mundo emocional, afectivo, cómo gestionamos las emociones, cómo nos sentimos seguras y queridas. Bueno, la luna quizás está en otro signo.
Entonces, eso implica otras cualidades y otras características. Así que somos en realidad un conjunto. Y lo interesante es conocer nuestra carta natal como para saber qué hay también, ¿no? Porque conscientemente, obviamente, nos vamos a identificar con algunas de nuestras energías, ¿no? Pero hay mucho más. Sí, entiendo. ¿Y crees que hay gente que a veces se resiste a partes de la carta natal? Sí, sí. De hecho, creo que todos nos resistimos a partes de nuestra carta porque es esto, claro, tenemos muchas energías dentro nuestro y nuestra psiquis humana hace lo que puede con eso. Entonces es normal, natural que nos identifiquemos con algunas partes de nuestra carta, que son partes que podemos decir que están como en luz, y después que ni siquiera es que nos resistamos, que no conozcamos o no nos demos cuenta de otras energías que tenemos porque están más inconscientes, están en sombra, porque obviamente podemos tener, por ejemplo, una carta que tiene mucha tierra, no sé, podemos ser Capricornio con un Saturno, que es el planeta del límite, de la autoridad, del hacer, muy fuerte, entonces Saturno y Capricornio también tienen que ver con el deber ser, con ciertos modelos sociales. Entonces podemos decir, no, no, yo soy muy estructurada, soy muy rígida, yo sigo siempre este camino, soy responsable, pero quizás al mismo tiempo tenemos, no sé, un montón de planetas o una energía o un ascendente, por ejemplo, en Acuario, que Acuario tiene que ver con lo diferente, lo disruptivo, lo que no sigue la ley y la norma, ¿no? Si lo Nuestra queridísima Dani Morales. Claro, si lo pensamos como un arquetipo es esto, como el outsider, el loco, el genio creativo, el revolucionario. Y claro, como, ¿cómo puedo yo hacer que estos dos personajes internos que están adentro mío y que tengo dialoguen? Es muy difícil, entonces solemos identificarnos con alguna parte de nuestra carta y la otra está ahí y por lo general se va a manifestar desde la afuera. Es decir, siempre me encuentro con locos acuarianos o, no sé, a nivel pareja, también siempre me atraen personas que son muy antinorma y yo soy muy estructurada. ¿Y por qué? Entonces, bueno, va apareciendo esa energía afuera, ¿no? Como destino, como espejo. Esto que decíamos, como es adentro, es afuera. Y desde la carta natal eso se puede ver. Súper interesante. Bueno, habíamos visto ahí que yo soy Leo, 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 Sagitario. Leo, ascendente en Sagitario, y estaba pensando que este ascendente en Sagitario, yo también soy ascendente en Sagitario, nos llama un poco a explorar, ¿no? El mundo, y bueno, de hecho vos vivís en el exterior, Sagitario está asociado a los viajes, a otras culturas, básicamente es un signo como que sale a explorar qué hay más allá, a un nivel físico, quizás a través de viajes, o también a un nivel más de una exploración de filosofías de vida, de caminos, eh, espirituales, culturales, ¿no? Y Sagitario lo que hace es como hacer cercano lo lejano, ¿no? Ir incluyendo. Entonces, bueno, ahí tenés esa energía de fuego y después Sol y Luna en fuego también, así que no sé Mamita. el resto de tu carta, pero mucho, mucho fuego que te da un impulso muy grande, muy fuerte y mucha visibilidad con ese Sol y Luna en Leo. Bueno, acá estás, ¿no? Siendo anfitriona de un podcast y también inspirando a otras personas. Sí, creo que es súper como inspirador y también, no sé, es como que van cerrando piezas cuando empezás a ver cosas, como por ejemplo esto, ¿no? También ahora estos días voy a grabar con una invitada sobre diseño humano y cuando me hice también la lectura de diseño humano, digo, ah, claro, entendí como un montón de cosas y está genial como ir cerrando, ¿no? Es eso al final, es ir entendiendo un poco sobre por qué estamos o qué hacemos o por qué somos así. Totalmente, nos ayuda mucho en varios sentidos. Primero, a entendernos más y tener también más compasión, porque a veces decimos, no, ¿por qué? ¿Por qué soy lenta o todo me toma más tiempo que otros? Y quizás decir, bueno, es tu forma, son tus tiempos, poder entenderlo, poder capitalizarlo, sacar de ahí lo mejor, nos ayuda mucho también esto a descubrir quizás dones y talentos que no teníamos muy registrados, nos empodera, entonces realmente ayuda muchísimo y también ayuda a ver patrones, ¿no? De por qué repito siempre lo mismo o por qué quizás, no sé, con mi familia siempre tomo este rol y también verlo es un primer paso que es muy transformador,
porque ya cuando uno identifica, puede empezar a hacer otros movimientos. Y obviamente, vamos, los patrones son como huellas, ¿no? Que están ya definidas y vamos a caer en esa huella una y otra vez, pero siempre con un poquito más de conciencia, hasta que en algún momento vamos a decir, en lugar de siempre ser la que da, y sostiene a todo mi entorno, ¿por qué esta vez no digo, no, espera, yo necesito esto? Claro, necesito recibir. Necesito recibir o cómo puedo poner ciertos límites. Entonces, bueno, ayuda mucho también en eso, a ver ciertos patrones y bueno, y poder trabajarlo. Y dejar de luchar un poco. Yo creo que durante mucho tiempo yo no lo veía como algo positivo, mi signo, por ejemplo. Era como, no, las Leo somos este carácter tan fuerte, lo veía también, bueno, como te digo, con todas las mujeres de mi familia, era como, por Dios, qué cruz ser Leo, ¿no? Y después con el tiempo creo que una lo va encarnando y diciendo, pero pará, tiene todo esto bueno también, ¿no? Ujú, sí, y es muy interesante también pensar en lo que vos decís que tenés toda una serie de mujeres leoninas en la familia y bueno, eso también por algo es que esa energía se va pasando de generación en generación. Puede ser quizás para ir puliendo ciertos aspectos, para ir, a veces puede que haya una familia donde hay muchas mujeres Leo, pero quizás no lo expresaron, no pudieron salir a brillar y tal vez puede tener que ver con lo que vos estás haciendo en este momento, que es un trabajo no solo personal, sino transgeneracional y para tu árbol. Así que bueno, hay mucho ahí por ver y por descubrir. Hay una rama de la astrología que es la astrogenealogía, que también mira hacia atrás, como cosas que se repiten en el árbol, o por qué alguien nace con esto, con un elemento fuego muy fuerte, eh, y es interesante, ¿no? La astrología de verdad nos puede ayudar a abordar muchas cuestiones, muchísimas cuestiones desde el punto de vista que cada uno le dé o lo mire. En mi caso, mi astrología es bastante orientada, es bastante humanista, ¿no? Orientada al desarrollo, a la autorrealización de la persona, a conocerse más, a que pueda comprender su potencial, sus talentos, también los propios desafíos. Y de hecho, ahora me estoy formando, estoy haciendo una maestría en counseling, que el counseling es acompañamiento, orientación a personas como para momentos, situaciones cotidianas, momentos de crisis, cambios de vida, ¿no? Y cómo con la astrología, ¿no? Y esta orientación desde el counseling, poder ir orientando a la persona siempre desde la escucha activa, la empatía, la aceptación incondicional del otro, las preguntas abiertas. Así que bueno, me gusta mucho poder acompañar este tipo de procesos y me siento muy llamada hacia las personas que están en reinvención profesional o en cambio de vida o como una transformación interna, porque bueno, creo que yo lo pasé, ¿no? Entonces, realmente lo siga pasando, pero es una temática en mi vida, entonces me gusta mucho poder aportar desde ese lugar y ayudar a las personas como a moverse de espacios donde que a veces sienten que ya no van más y no todo el mundo Ya no. se permite eso o se anima, porque es todo un desafío. Sí, hacerlo acompañada sin dudas siempre hace, como hablábamos por ahí un poquito antes de arrancar, el camino un poco más, no sé si rápido es la palabra, pero Ujú. te evita un par de bloques, ¿no? En el medio, un par de piedras gigantes. Entonces está buenísimo poder reconocer también, bueno, estoy pasando por esto, tal vez necesito alguien que me pueda guiar. Y también me encanta porque en el newsletter, que yo lo sigo, me encanta tu newsletter, que decís mucho este tema de los ciclos, de la energía que hay disponible, que obviamente no es un condicionante, pero está genial saberlo y yo también como que lo intento como incorporar en mi carrera profesional cuando te leo, es como, ok, ahora tenemos como mucha más energía para crear algo que va a durar muchos años, vamos a meterle. Es como que me parece súper interesante también. Sí, sí, sí. Bueno, invito a todo el mundo a que se sume a mi newsletter. No sé si Lo vamos a dejar linkeado igual. está el link o me lo pueden Sí. pedir. A mí me encuentran en Instagram como @código del cielo. Y bueno, en la newsletter es donde yo doy como contenido un poco más profundo que en redes sociales. Y sí, me interesa mucho poder aportar esto, ¿no? Bueno, ¿cómo es el clima del momento?
por ejemplo, a partir del, ya, entramos en el mes Géminis, que va del 20 de mayo en adelante, hasta más o menos el 20 de junio. Y bueno, el mes Géminis, para todos, seamos del signo que seamos, va a implicar esto de, bueno, es un mes, una temporada de aire que tiene que ver con la comunicación, con las conexiones, con las noticias. Quizás si alguien tenía ganas de lanzar algo, lo puede hacer. O les cuento, bueno, miren, viene Mercurio retrógrado, que es tan conocido en la astrología, pero bueno, nada, no se frena el mundo por Mercurio retrógrado, uno no va a dejar de hacer una cosa u otra, sobre todo si es algo que no se puede mover, pero sí yo lo oriento mucho a, es un momento para reflexionar quizás sobre estas cuestiones, es un momento para ordenar, es una oportunidad para que podamos revisar, ¿sí? Quizás veníamos haciendo algo, Mercurio retrógrado nos da este tiempo para decir, bueno, voy un poquito adentro, reviso y siempre algo vamos a encontrar que nos dice, mira, con esta modificación vas a ir mejor. Entonces, bueno, aprovechar la astrología para eso, para ir como alineándonos un poco con ciertos climas energéticos y que bueno, yo lo voy todo explorando, vivenciando en mi propia vida, de verdad que esto, yo no es que creo en la astrología, yo la vivo literal y la fui investigando siempre, ¿no? Como, bueno, a ver cómo se manifiesta esto. O en esta carta natal, no sé, vos tenés una luna en Leo, ¿cómo se manifiesta acá? Viene otra persona con luna en Leo, a ver cómo es, qué patrones hay comunes. Y es una cuestión de observación y realmente es maravilloso. O sea, es un lenguaje, sí, esa es la palabra, maravilloso y que bueno, que aporta muchísimo. Sí, sin dudas. ¿Y crees que hay, en esto que hablabas del contenido, ¿no? De que está bueno que el newsletter es tu espacio en el que te podés explayar mucho más. También tienes tu podcast, que lo vamos a dejar también linkeado. Pero ¿crees que hay mucho TikTok, mucho reel de Instagram con contenido de astrología, que es contenido rápido, que tal vez hace como un poco de ruido a veces, que no está tan alineado con lo que es realmente la astrología un poco más profunda? Ujú. Sí, hay mucho. Agradezco que haya habido un boom con la astrología, porque realmente esto como que abrió muchísimo camino en pocos años. Quizás cuando yo empecé a estudiar astrología no fue hace tanto, son 10 años que yo dije, ¿lo hago o no lo hago? Va a ser como, es raro. Y me acuerdo de tener esa sensación como de no decirlo mucho, y no pasó tanto tiempo. Y por lo menos acá en Argentina, hoy por hoy ya hay muchos astrólogos, hay muchas escuelas de astrología reconocidísimas a nivel mundial, pero sé que en otros países todavía es medio tabú, es raro, no lo valoran como tal, y es lógico porque no se conoce mucho o hay como un preconcepto. Entonces yo agradezco todo este contenido masivo porque abre y bueno, sé que es como una puerta de entrada. Quizás digo, y uno quisiera siempre tener cierta profundidad y yo respeto tanto la astrología que, que quiero transmitir, lo quiero transmitir con mucha seriedad, con mucho amor, con mucho respeto, pero bueno, a veces sé que las redes sociales no, quizás en contenidos tan chiquititos no lo permiten. Entonces, bueno, uno va haciendo como lo que puede y sé que quizás, bueno, en redes sociales yo hago algo más cortito, pero que va a ser la puerta de entrada para que después lleguen a mi newsletter, a mi podcast, para que después quieran conocer a otros astrólogos o quieran anotarse en un curso de astrología o hacerse la carta natal. Entonces, también confío mucho en que cada uno te encuentra como en el nivel en el que está y en lo que necesita en ese momento. Hay gente que va a conectar más con este contenido más rápido, más cortito. Hay gente que quiere profundizar, irá a mi newsletter o me escuchará en el podcast. Y bueno, desde mi lado yo siempre lo hago con muchísimo respeto. Y sí, si bien sé que hay muchas cuentas que lo tratan como algo muy banal y que uno puede pensar, capaz esto no le hace bien a la astrología, porque es muy simple, es una simplificación excesiva, pero bueno, también es como una puerta de entrada. Es, creo que cada astrólogo, cada astróloga tiene que como hacerlo con respeto y bueno, desde ahí dar su punto de vista y su forma, porque siento que en todo, como que hay para todos, eso es lo que está bueno, ¿no? Que la persona, a mí me interesa mucho que quien llega a mí
y quiere tener sesiones conmigo sea alguien que me haya visto cómo hablo, le haya cerrado cómo yo pienso, cómo veo la astrología. Eso es muy importante. Que conecte con vos como profesional y persona también. Sí, sí, totalmente. Y si no soy yo, sé que hay muchísimos profesionales de la astrología excelentes, cada uno con su método, con su mirada y que aportan un montón. Bienvenida a la astrología un poco más mainstream en este sentido, ¿no? En este sentido. Yo lo hago con mucho respeto siempre. Sí, al final esto va a pasar en todas las áreas, ¿no? Que vamos a ver contenido que decís por qué hacen esto, pero bueno, al final también es esto de que Instagram es esa puerta para que nos encuentre más gente, más volumen y después poder irnos a lo más profundo que es el podcast, que es el newsletter, que es donde realmente la persona que le interesa se va a quedar y nos va a escuchar y va a resonar. Ujú. Es así, son las reglas del juego, creo que a mí también me pasa en mi área, creo que nos va a pasar a todos y está bueno esto que decís que se masificó un poco y que todavía por ahí hay lugares donde no tanto, pero que de a poquito se va abriendo un poco más y la gente aunque sea escucha mucho más, ¿no? Pensaba esto de que siento que estar en contacto con la astrología también te hace la vida un poco más fácil, ¿no? En esto de la aceptación de que hay momentos para todo, de que hay tiempos, de que hay ciclos, ritmos. Entonces, bueno, si se puede aportar desde ese lugar, también lo positivo de las redes es que permiten que la información llegue a muchas personas en los distintos ámbitos. Y bueno, es un aporte también. Todo lo que sume, perfecto, bienvenido. Y creo que también esto que decís que hay países en donde todavía por ahí tanto no. Yo estaba tratando como de pensar antes de, obviamente cuando hago mi research, antes del episodio, de qué está pasando o qué pasó con el escepticismo, ¿no? De la astrología. Me gusta como intentar entenderlo y creo que durante mucho tiempo, esta es mi visión, en los espacios más formales como universidades, academias, estuvieron siempre ocupados por hombres, básicamente las mujeres no podían acceder y como que a las mujeres se les dejaba más la parte esta de simbólica o de símbolos de astrología, de lenguaje esotérica, ¿no? De energías. Y claro, capaz quedó este pensamiento de que es menos que otra cosa, de que es menos válido, de que es menos académico, de un momento en el que realmente era nuestra única opción, digamos, en donde la mujer no podía acceder al otro tipo de conocimiento. Esto es como lo que yo pude deducir de mi investigación, no sé, ¿lo pensaste en algún momento así? Sí, lo pienso como a lo largo de la historia, como la astrología, como decíamos antes, era parte del cotidiano. De hecho, bueno, empieza en todo lo que es el mundo de la Mesopotamia asiática y después pasa Grecia, bueno, Imperio Romano. La astrología se fue pasando. El mundo árabe también aportó muchísimo a la astrología. Em, y bueno, en el Renacimiento tuvo un boom. De hecho, había sacerdotes. Un conocido se llamó Ficino, o sea, era sacerdote y astrólogo. Él hablaba de la astrología como un acto espiritual, esto en 1400. Médicos, había medicina, ¿no? Astrológica. Se enseñaba en las universidades, se usaba en las cortes. Y bueno, después con todo lo que fue el mundo de la ilustración, el método científico, allá la astrología, ¡pum!, la prohíben, ¿no? Mm, Porque no seguía ciertas reglas y creo que también porque es muy poderosa. Realmente la astrología es poderosísima. Hay algo ahí de, bueno, no, esto lo vamos a acotar porque de hecho sí lo siguieron usando muchos gobernantes. Se dice que Estados Unidos se funda, él de hecho imprimía calendarios astrológicos que circulaban en lo cotidiano. Dicen que se eligió la fecha de fundación de Estados Unidos para que fuera una nación grande, próspera y demás. Pero bueno, siempre se siguió usando en estos ámbitos. Entonces quedó muy acotada la astrología. Y en eso también creo que entra lo que vos decías como del mundo quizás más femenino de la mujer y de que sea algo tabú, un poco más tapado, porque claro, ya no estaba en ámbitos, de hecho las mujeres no podían acceder a ámbitos académicos hasta hace no tanto, quedó como algo, sí, tapado y sí, relegado también mucho como a un ámbito más femenino y más oculto también. sí, ambas cosas, como tabú y femenino. Exactamente. Sí, sí, en el mundo de la astrología hay muchas más mujeres, pero también cada vez, como hay más varones entrando e interesándose por todo esto, y por suerte también hay más mujeres que están yendo a ocupar roles de liderazgo y
y bueno, que siempre ocuparon hombres. Tal cual. Entonces creo que se está abriendo todo un poco, gracias a Gracias a Dios. trabajo, sí, 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 a tanto. Sí, bueno, esto que mencionabas de que no hace tanto de que podemos estudiar en la universidad, yo cuando me enteré cuál era la forma en la que limitaban cuando ya se podía técnicamente que haya mujeres, lo que hacían era que no había baños para mujeres. Entonces así limitaban, que aunque ya era permitido, porque bueno, había mucha presión, imagino, igual las mujeres no podían ir porque no tenían baños en los que ir a hacer sus necesidades, básicamente. Sí, nos tocó un camino que también, ¿no? Si pensamos en un mundo más ancestral, había mucho matriarcal y después se fue tapando, 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 porque digo, muchas culturas antiguas, la mujer, ¿no? Ocupaba roles muy importantes. Y bueno, y esto que decís, me acuerdo ahora de una anécdota que leí hace poco, que la primera mujer que votó en Argentina, creo que fue Julieta Lanteri. Bueno, pudo votar porque era italiana, o sea, tenía también nacionalidad italiana. Mm, Entonces buscó, si era médica, buscó en la ley y prohibía votar a las mujeres argentinas, pero ella Argentinas. era italiana, entonces votó como italiana, generó un revuelo tremendo. Modificaron la ley para que ninguna pueda votar haciendo lo que ella había hecho, Dios mío. y al año siguiente ella se presenta como candidata a diputada, encuentra otro vacío legal, como para decir, bueno, no me van a dejar votar, yo voy a ser candidata. Y uno dice, no fue hace tanto, ¿no? Y cómo bueno, las mujeres tuvimos que ir ganando espacio. Sí, y también los negocios nuestros y los de todas las personas surgen de frustraciones, ¿no? En mi caso es esto de querer hacer un poco más igualitario todo y que hay gente que viene y me dice, pero incluso mujeres, ¿eh? Pero no entiendo por qué tiene que haber un negocio solo para mujeres. Es como, ¿por qué? La negociación es para todos, es para hombres y es para mujeres. Y es como, ¿entendés que hace 40 años no podíamos ir al banco solas, ¿no? O sea, sacar una tarjeta de crédito y lo que sea, ¿no? No hay igualdad, todavía no hay igualdad. Por más que tengamos la libertad de poder hacer un montón de cosas, faltan referentes, falta información, falta que se hable. O sea, realmente el camino es muy largo, son milenios de desigualdad. Sí, sí, totalmente. Y bueno, creo que desde la astrología, pensándolo, se nos abre esta posibilidad también, ¿no? De poder darnos cuenta de todo el talento que tenemos y un poco el camino que cada uno viene a recorrer, porque yo estoy segura que todas las personas tienen como eso, como sí, un camino, ¿no? Un camino a desarrollar. Hay personas que quizás tiene más que ver con lo profesional, hay personas que quizás su camino de vida está más orientado a cuestiones más emocionales, más familiares y demás, pero, pero bueno, me encuentro en las sesiones con muchas mujeres que tienen muchas ganas de crecer, de brillar en el ámbito que sea. Y bueno, mi misión también un poco es decir, podés seguir el camino que vos elegís, el que de verdad elijas, no el que te tocó, el que, no sé, el que te es cómodo. eh, Todos podemos, no es un camino fácil, ¿no? Como estas mujeres que nos fueron abriendo camino, que quizás tenían que ir a la universidad y no podían ir al baño, algo básico. Pero bueno, nosotras también estamos acá para dar ese mensaje de que uno puede construirse. No es que estamos destinados a que la vida sea lo que viene siendo. Lo podemos transformar. Y más como mujeres que tenemos muchísimo potencial y muchísimo poder. Es como decís lo de la astrología, para mí, yo siempre lo digo, nos pusieron tantas trabas porque saben que si nos dejan libres. Sí, totalmente. Y bueno, fíjate en esto, ¿no? Se me viene una anécdota real de mi abuela, la que te conté que hacía Reiki. Ella empezó con el Reiki en la década del 60, más o menos. Bueno, ahí también en realidad empezó con lo que era el método Silva de control mental, que era cuestiones como para, sí, de la mente y de ir trabajando la mente, ¿no? Y de lo que uno puede Como crear. mindfulness. En realidad es como lo que uno puede crear con la mente. Mm, De hecho, ok. está conectado a visualizaciones, el poder de la mente. Y ella, para hacerlo, no sé cómo, le llegó la información de que había un curso, le interesó, pero para hacerlo le fue a pedir permiso al sacerdote de la iglesia donde ella iba, muy como muy devota de la Virgen y demás.
como muy espiritual también desde el catolicismo, ¿no? Entonces fue y le pidió permiso, y no sé, ese ser era muy iluminado, y dijo, sí señora, vaya, eso es muy bueno, le va a hacer muy bien. Y mi abuela, Qué abierto. él reabierto, pero mi abuela le fue a pedir permiso. Y gracias a Dios, él muy abierto, si mal no recuerdo era de la orden de los franciscanos, o sea, no era algo así como muy cerrado. Y mi abuela fue y empezó a estudiar, pero me acuerdo que yo de chica una vez miré su biblioteca y le digo, ¿por qué tenés los libros forrados? Como con papel de regalo. Como del colegio, ¿viste? Del colegio, pero con papel de regalo, además. Digo, ¿por qué tenés los libros con papel de regalo? Y ella me decía, no, lo que pasa es que a mí me da cosa cuando voy, no sé, iba a hacer la fila al banco o en el colegio Mm, más. Claro, eran todos libros de control mental, metafísica, astrología. Y esto te digo, eran los 90 porque yo era chica, o sea que mi abuela estuvo, no sé, desde los 60 que empezó con todo este mundo, hasta por lo menos ese momento, 30 años con los libros cerrados para que no vieran lo que leía. Porque era de, no sé. ni que estuviera leyendo algo erótico en la fila del banco, ¿no? Y es que en ese momento era medio lo mismo, ¿no? Como de decir, hay alguien leyendo un libro de astrología o quizás leyendo algo de meditación, ¿no? Entonces por eso agradezco tanto que todo se haya abierto, porque 2 generaciones mías atrás, no decir que podía haber sido una, Probablemente. estaban- quizás mi mamá hubiera hecho lo mismo, ¿no? Si salía con esos libros. A mí me empapelaban los libros de pequeña. O sea que esa costumbre, digamos, se ha mantenido Ay, con papel de regalo. No creo que fuera con ese objetivo, pero ha quedado. claro, sí, 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 como yo creo que, supongo que debe haber empezado un poco puede ser por un lado por cuidar el libro, Por protegerlo. pero también por esta cuestión mucha gente lo debía hacer como lo hacía mi abuela, como que no vean que estoy leyendo algo que para mí hoy es totalmente natural y ahora que lo pienso digo, wow, estoy como con mi experiencia personal y como astróloga, estoy un poco honrando lo que ella tuvo que esconder, Sanando un poco eso. sanando, sí, esa cuestión, ¿no? De decir, no lo tengo que esconder, no tengo que ir a un curso de Reiki y no le puedo decir a nadie o tengo que mentir o inventar algo. O pedirle permiso al sacerdote, Le digo el permiso, sí, sí, al hombre, al hombre de la casa. a la autoridad masculina, claro, totalmente. No, creo que podría estar hablando por siempre. Y me gustaría tocar un último punto que también que sirva para saber dónde, qué servicios y dónde te puede encontrar la gente, más allá de que vamos a dejar todo linkeado, obviamente que sí. Pero quiero saber sobre tu negocio, qué es lo que hoy ofreces, cómo haces para poder vivir de esto, como te preguntan, ¿realmente puedes vivir de esto? Quiero ver esa parte más empresarial tuya. Ujú. Bien, bueno, lo mío fue un camino como híbrido de decir, ok, voy a ir armando mi negocio mientras tengo otro ingreso por otro lado, ¿no? Lo último de lo que trabajé fue en comunicación interna, entonces ahí conocí el copywriting, me formé Mm, y empecé a decir, bueno, mi transición va a ser tener clientes de esto, trabajando como copy, y me voy a empezar a animar con la astrología, porque al principio me costaba un montón, o sea, hacer una carta natal para mí era un trabajo mental, energético muy grande, que como decirte que podía hacer una cada mes o cada 2 semanas, entonces no wow. podía vivir de eso, porque bueno, es una... Poco se habla también de la energía del one-on-one, ¿no? Es muy drenante. A mí me pasa también. Me encantan los one-on-ones, me encantan, pero es como que una pone muchísimo más de lo que se ve del otro lado. Totalmente, yo justamente tenía que preparar la carta natal. Es decir, si bien hay algo y hay personas que son como más quizás intuitivas y demás, hay algo que, por lo menos yo, ¿no? También como que información que dejo libre y que sé que va a aparecer en ese momento, pero yo preparo la carta con anticipación, ¿no? Para mí también eh, es parte de hacer un buen trabajo, decir, me siento, la miro, no solamente miro toda la carta, hago lo que se llama balanza de elementos para saber si tenés más fuego, aire, miro todo, todos los planetas, Claro. todo. Me enfoco también en lo que la persona me pide. Yo siempre pregunto, ¿hay algo que quieras trabajar? Porque me importa mucho que se lleve lo que vino a buscar y no que sea un monólogo donde yo le cuento
no sé, todas tus energías y fin, ¿no? Este es tu potencial. Bueno, sí, pero yo te venía a preguntar porque, no sé, quiero adoptar un gato. Sí, sí, de lo que sea de pareja profesional. Entonces, bueno, es mucho trabajo previo. Entonces, claro, al principio me tomaba mucho tiempo, porque es entrenarse, entrenarse, entrenarse. Me dejaba muy drenada. Siento que fui fortaleciendo también como ese músculo de que hoy por hoy puedo sostener más personas uno a uno. Así que bueno, fui haciendo como una especie de transición. A mí me funcionó así. Tengo algo que me da un ingreso, que me da paz mental y tranquilidad por ese lado y no le pongo toda la carga a astrología, a mi negocio. Porque lo haces desde la desesperación, si no, como que yo siempre digo cuando alguien viene y me dice, Efi, quiero seguir en el corpo, pero mientras voy creciendo mi negocio, y le digo, o sea, es perfecto porque necesitas algo que te esté dando, o sea, si te dan los tiempos, ¿no? Obviamente, necesitas algo que te siga dando esa estabilidad para que no te desesperes y que no vayas a tu negocio a hacerlo crecer desde ese lado de lo necesito mucho, Totalmente, porque una termina haciendo cosas que no quiere, que no tienen que ver con lo que quiere ofrecer, con la energía que con el largo plazo. con el largo plazo. Terminas como tapando baches y saliendo a hacer algo que te dé dinero en el momento, porque todos tenemos que sobrevivir. Pero bueno, también reconozco que hay personas que o no tienen esa posibilidad o ya no le dan esto los tiempos o que necesitan, ¿no? Que tienen como una necesidad más de decir corto con todo y que este sea mi plan ABC, todo junto. Claro, darle todo y que salga. Exactamente. Pero bueno, lo mío fue como una transición muy necesaria, por lo menos para mí. Salud mental. Sí, y para mi organización. Y bueno, hoy por hoy ofrezco sesiones uno a uno y también, en este momento no lo tengo, pero a lo largo del año voy a dar también programas grupales que ya di en otro momento, como para temas puntuales. Pero bueno, hoy por hoy doy sesión de carta natal, que lo hago en 3 encuentros, porque realmente siento que la información es un montón, que transmitirle todo a la persona en un mismo momento, no, porque le queda la cabeza así, y después dicen, ¿qué hago con esto? No entiendo. Como ir haciéndolo así de a poquito, ayuda también a ir integrando, a que vaya decantando, a que vengan nuevas preguntas a la siguiente sesión, a que se lleve un cierre también. Después hago revolución solar. La revolución solar es la carta para tu año, que va de cumpleaños a cumpleaños. Tu año va de 18 de agosto a 18 de agosto. Siempre lo consideré igual, te digo, ¿eh? O sea, mi año va del 18 al 18, el que diga lo contrario es porque no lo entiende. Total, ese es tu año personal. Es decir, julio para vos es como diciembre. Sí, Tu diciembre personal. sin saber nada de astrología, te puedo decir que siempre fue igual. O sea, es más, siempre lo veía como del lado de, a mí me encanta festejar mi cumpleaños, o me gustaba, ya ahora estoy muy grande y no, ya no tengo tanta energía, pero me gustaba mucho y era como el 19 ya arrancaba, era, arranca el año nuevo, hay que preparar el año que viene. Me encanta. Es que es así, literal. Invito a todas las personas a que se fijen cómo es el mes previo a su cumpleaños y cómo cuando cumplen años cambia la energía. ¿Sí? En general, cuando estamos por cumplir años, ese último mes de un año antes de que empiece el otro, por ejemplo, si cumplís en mayo, bueno, ¿cómo es abril para vos? ¿No? En general son meses donde quizás tenemos un poquito menos de energía, sentimos necesidad capaz de estar más introspectivos en casa. Hay mucha gente que se enferma, le agarra una gripe o que dice, hasta sin saberlo, ¿no? Muy inconsciente, pero dice, necesito ordenar, necesito cerrar este tema. Venía con algo, una conversación pendiente, algo, necesito cerrar. Hay mucho de eso. Y después cuando cumplimos años, es la revolución solar, que quiere decir la vuelta del sol hasta que vuelve al punto donde estaba cuando cada uno de nosotros nació. Y ahí es como que tenemos ese año nuevo y se revitaliza nuestra energía, y bueno, y emprendemos el nuevo camino, ¿no? Y cada año tiene una energía particular. Cada año nos propone algo que obviamente es como una historia. Si vamos mirando todos los años, todo tiene sentido. Yo siempre me fijo algunos años atrás y la revolución solar del momento de la persona y la del año siguiente para ver un poco cuál es la historia. La tendencia. Un corte, claro. Pero cada año nos trae una información particular, como un clima. Y la revolución solar es como decir, ok, conozco el clima del año, conozco
dónde se me está proponiendo poner la energía, la atención, qué áreas de vida van a estar más activas, qué temáticas aparecen. Y bueno, ayuda muchísimo también para organizar el año. Y después ofrezco un proceso astrológico más largo, que son 6 sesiones, donde ya vienen personas que tienen ganas de o trabajar muy en profundidad su carta natal o están en algún momento de vida de reinvención personal, de crisis con algo, de cambio, de trabajo, o quizás etapa de vida, ¿no? Hay personas que vienen y dicen, cumplí 50, siento que estoy en la mitad de mi vida. Claro, Abramos esto a ver qué aparece. Quizás están satisfechas con distintas cuestiones, pero sienten esto de este ciclo vital natural. Entonces, bueno, es súper interesante también hacer el proceso astrológico. Y bueno, súper interesante el negocio también. sí, 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 sí. La verdad es que, bueno, todavía siento que le estoy dando forma. Yo empecé con Código del Cielo en 2023. Si bien ya venía haciendo cartas y demás, no tenía un negocio como tal. Era más como una profesional independiente, por así decirlo. No había redes sociales, no había nada. Y, y bueno, y esto empezó, sí, a mediados de 2023, muy tímidamente. Tuve que ejercitar mi parte, mi sol en Leo, para empezar de a poco a mostrar una foto de mi carita, después empezar a hablar en algún reel, hasta que, bueno, hoy tengo newsletter, podcast, pero todo porque fui haciendo pasos que me fueron estirando y expandiendo mi capacidad, porque no es que naturalmente si bien siento que tengo, seguramente vos también, ¿no? Al ser leonina, tenemos como una expresividad y unas ganas de compartir muy, muy naturales, pero bueno, yo lo tuve que entrenar. Entonces, con esto también quiero invitar a las personas a que sepan que todo tiene su tiempo, su proceso y que se puede. Que nadie se quede en esto de no porque soy tímida, no porque qué van a pensar. Si uno realmente quiere algo, lo puede atravesar. Qué hermosas palabras. Y también pensar un poco que hagas lo que hagas, siempre te van a juzgar. Yo siempre pienso eso. Sí, totalmente. O sea, no le vamos a gustar a todo el mundo, no somos para todo el mundo. Hay que decir, ya está, me lanzo, siempre va a haber alguien que nos va a criticar, también va a haber gente que le va a encantar lo que hacemos, pero nada, ni caer en un extremo ni en el otro, es como ser fiel a una misma, a lo que una quiere comunicar, al mensaje que tiene para transmitir desde el área que sea y poder poner al servicio nuestros talentos, nuestros dones, y también hacerlo como un acto de eso, de servicio y de compartir, porque muchas, De generosidad. exacto, se quedan y se están guardando algo que es muy valioso y que por miedo, prejuicio, el que dirán, no se animan a ponerlo al mundo y yo siempre digo, yo doy un contenido, mando un mail, lo que sea, con que quizás a una persona eso le saque una sonrisa, aunque sea, o la haga pensar desde otro punto de vista o hacerse una pregunta, para mí ya está, listo. Entonces, quizás empezar a compartirnos desde ese lugar, porque si esperamos los likes, si esperamos los resultados, si esperamos las ventas, inmediatamente es muy probable que ahí sí nos frustremos. Coincido. Y también esto de que las ventas se ven como algo malo. Como que Ujú. esto que vos decís de que en realidad estamos siendo generosas en compartir lo que ya vivimos y en dar esas herramientas. Cualquier persona que tenga un negocio está dando generosidad. Obviamente tiene que haber un intercambio de dinero porque hay que vivir. Y también porque creo que la energía del otro es distinta cuando también ellos invierten, ¿no? Eso también es algo muy importante. 100%, yo lo noto mucho, porque yo empecé también haciendo mucha carta natal como de prueba a una amiga, una conocida, bueno, me sirve para entrenarme, bla. Y también, primero empecé cobrando muy poquito, porque me daba mucha cosa, me daba miedo y qué van a decir y que si el otro no puede, no quiero que no tenga la oportunidad. Bueno, empecé así, pero con el tiempo me fui dando cuenta de que no se valoraba. Quizás la persona llegaba tarde, la persona estaba al mismo tiempo, digo, en una sesión online, estaba al mismo tiempo con la televisión prendida. Me han pasado cosas que yo digo, claro, esto tiene que ver con el nivel de compromiso de la persona. Y cuando uno invierte en algo, es un intercambio. Y acá volvemos a que también los negocios tienen esta parte de trabajo espiritual de poder integrar la parte energética y la parte terrenal, porque es lo mismo, lo que nosotros cobramos también es lo que sentimos que valemos y el valor que le va a dar el otro. Y muchas veces ni decir que, al menos las mujeres con las que yo siempre he trabajado, uno
invierten algo y al final te dan 10 veces más, aunque el valor ya sea algo no tan pequeño. Tenemos eso de ser muy, prometer menos y entregar muchísimo más. Eso también es una realidad. Sí, 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 sí. Hay que buscar el equilibrio, bueno, pero cuando hacemos algo en lo que creemos y de corazón tendemos a dar más. Y cuando sale de ahí, está perfecto. Cuando sale de ay, que me valoren y que qué van a pensar y que tengo que llenarlo de cosas al cliente o al consultante para que se sienta satisfecho, y ahí como que nos puede jugar una mala pasada. Entonces, siempre muy atentas a ese equilibrio. Flor, creo que lo vamos a cortar acá porque hablamos muchísimo, un montón de cosas súper interesantes Sí, e invito a todas las mujeres que nos están escuchando, bueno, también nos escuchan algunos hombres, a que te busquen y vamos a dejar todo linkeado obviamente en la descripción, pero si no, @código del cielo en Instagram, ¿es correcto? así es, exacto. Y ahí en Instagram pueden encontrar el acceso a mi newsletter y también pueden encontrar mi podcast. Próximamente YouTube también, así que no solo en formato audio, sino ya se vienen videos en YouTube. Perfecto, sí, estuve viendo el de Urano, el que hiciste en conjunto con un invitado, o al revés, vos invitado. Sí, 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 exactamente, con otro astrólogo amigo, Cristian. Así que bueno, vamos a empezar también con entrevistas y aportando también por ahí. Perfecto, muchísimas gracias por tu tiempo, Flor. Muchísimas gracias a todas las que están escuchando. Les mando un beso, las quiero mucho. Gracias, un besote.